Hola a todos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Quería preguntar, más bien quiero pedirles por favor que tengan a la mano su ley aduanera, porque el día de hoy vamos a revisarla mucho y también tengan a la mano sus, su artículo de lo que revisamos ayer, bueno, lo que revisaron en la plataforma, perdón, con los puntos claros sobre, las diferencias que les pedí que detectaran dentro de la lectura. Y si tienen las preguntas con respecto no solamente a la lectura, sino también a lo que revisaron en los artículos que les pedí que vieran previo a esta clase de la ley aduanera, pues este sería el momento para aterrizarlos. Entonces, si hay preguntas, escucho sus preguntas. No, no hay preguntas con respecto a lo que leyeron de la plataforma y de los artículos de la ley aduanera. Ok, bueno, entonces hago yo mis preguntas. La lectura que ustedes revisaron en la plataforma hablaba precisamente de qué era una agencia aduanal, cuáles son las funciones que tenía que o que ofrece o que puede ofrecer, y también mencionaba acerca del agente aduanal. Mi pregunta es, ustedes antes de leer lo que revisaron en la plataforma, ¿tenían algún conocimiento o algún acercamiento de las actividades o funciones que una agencia aduanal lleva a cabo? No, Miss. Y bueno, ¿tenían alguna idea, por ejemplo, de todo lo que tiene que realizar, o cuál era la percepción que ustedes tenían antes de la lectura y después con la lectura? Bueno, pues yo en lo personal, ¿sí me escucho? Sí, Ok. Yo en lo personal, pues pensé que era, bueno, no sé si esté bien, pero pues pensé que era algo del gobierno también. Pero ahí decía que no, que era como una, bueno, era parte, ¿no? Como algo privado. Entonces, pues sí, sí, esa era mi percepción, que tenía que ver con el gobierno y todo eso. ok. ¿Tú pensabas que era como que el gobierno tenía el control de las agencias aduanales? Así que estaba regulada por el gobierno y que tenía que ver el gobierno ahí. Pero conforme empecé a leer, Ujú. ahí en una parte decía que era, era pues un grupo de personas ajenas, este, y privadas a todo eso. Entonces, esa era una pregunta que ¿quién lo regula? O sea, aparte de la ley aduanera, ¿no hay alguien Ujú. más? O, Ok, bien. ¿Alguien más que piense de bueno, que nos quiera compartir su percepción, bueno, lo que entendió, la idea que tenía antes de la lectura y después de la lectura?
Viridiana, Areli. Bueno, yo pensaba, bueno, tenía como que ciertos conocimientos de qué era la agencia aduanal, pero como que no los tenía muy en claro, así de una perspectiva un poquito más amplia, porque para mí solamente era como una sociedad que se encargaba de ofrecer lo que eran servicios, pero pues no tenía como que en concreto qué servicios o hasta qué límite llegaba a sus funciones. Entonces, igual esa parte y también en cuáles eran sus requisitos para que pudiera estar autorizada, como que no tenía en claro los requisitos que tenía que tener. Ok, bien. Areli, perdón. Sí, profe, bueno, yo leí lo de la página que había subido, que es una agencia aduanal, y y pues, bueno, yo creo que es de lo que hemos venido viendo, con usted desde el bloque pasado, y y pues sí, ya, de hecho sí sabía ya un poco de lo de la agencia, y ahorita todavía no tengo dudas. Ok. Bueno, ahorita veremos la de la parte de las dudas. ¿Alguna otra pregunta con respecto a, bueno, las funciones que ahí la lectura les mencionaba sobre lo que hace la agencia y el agente? Porque no sé si pudieron identificar las diferencias entre cada uno, porque si se dan cuenta no es lo mismo. Yo tengo una. Adelante, Manuel. Bueno, ahí decía, bueno, dice en una parte Sí, que te ayuda escuchamos. más rápidamente para acelerar un proceso de clasificación, pero ¿cómo le hace para acelerar ese proceso? ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Se me No, escuché? y creo que yo tengo problemas con mi internet. A ver, adelante, dinos. Bueno, que en la parte donde dice realizar la clasificación arancelaria, dice que una agencia aduanal puede acelerar este proceso siempre y cuando el importador facilite bla bla bla, pero no dice pues qué proceso hacen para que sea más rápido o cómo. A ver, otra vez tu pregunta, esa no la entendí. Y que en la parte de realizar la clasificación Ajá. arancelaria, hay una parte en el segundo párrafo que dice una agencia aduanal puede acelerar este proceso siempre y cuando el importador facilite la información necesaria. Pero ¿qué proceso es? El proceso de clasificar, la de la clasificación arancelaria. Si se fijan, también es muy claro el artículo al mencionar eso. El decirnos que la agencia aduanal, bueno, ojo, ahí está hablando de la agencia aduanal. En ningún momento está diciendo que esa operación la va a realizar ¿quién? El agente. La gente. Exacto. Ellos están hablando de la figura de la agencia, no del agente. Y para nuestro, y bueno, como bien lo mencionan ustedes, lo que hemos estado viendo es que el agente aduanal está encargado de realizar esa función. De hecho, cuando nosotros solicitamos una consulta de clasificación arancelaria, el agente aduanal es el quien nos apoya ante la autoridad para poder efectuar esta consulta. Y bueno, se supone y se entiende que es parte de sus funciones. Pero aquí lo que nos están diciendo es que la agencia es la que las desarrolla, no el agente. Ok, chicos.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la agencia aduanal y como les decía yo al inicio, vamos a tener bien definidos, bueno, vamos a ir, quiero que tengan en presente dos situaciones. Vamos a ver la figura de acuerdo a lo que está establecido en la ley aduanera, pero también quiero que tengamos un criterio amplio sobre el tema porque vamos a entender diferentes situaciones. Vamos a entender lo que se conoce, por eso les puse esta lectura, para que ustedes entendieran cuáles son las actividades que la agencia aduanal desarrolla, cuáles son las actividades que la agente aduanal desarrolla y cuáles son las bueno, y cómo se modificó esto que acabamos de revisar contra la reforma que hay de la ley aduanera del artículo 200, bueno, del 2018, que modificó lo que entendíamos de que era el funcionamiento de una agencia aduanal. ¿Sale? Bien, ya saben, en el momento en que exista alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir y con toda la confianza del mundo paramos y solucionamos esa pregunta. Bien, iniciamos entonces. El artículo... espérenme. Aquí está. La creación de lo que es o lo que entendemos nosotros como agencia aduanal en la práctica se realiza con base a dos situaciones. Ya vimos al inicio de esta materia que la ley aduanera y muchas de las actividades que se realizan en la parte aduanera tienen una cuestión de conexión con la legislación civil y mercantil. Y si se fijan, la creación de la agencia aduanal en la práctica se basa o se realiza en base a estas dos legislaciones, pero porque, bueno, si la constitución de una empresa como tal, pues está regulada bajo estos principios. Ahora, podemos considerar algunas actividades que llevan a cabo las personas que trabajan en la agencia aduanal como si las realizara ¿quién? El agente aduanal. Y claro ejemplo de esto es el que nos acaba de mencionar Emanuel con lo de la clasificación arancelaria, porque ahí está apuntando a que la agencia lo hace, no el agente. Bueno, en el artículo 163, fracción segunda, bueno, no sé si ahorita ustedes puedan tener a la mano su ley aduanera. ¿Qué podemos observar en este artículo 163, fracción segunda? Si alguien me quiere mencionar. A mí me parece que está derogada. Efectivamente, esta fracción segunda del artículo 163 se mencionó. ¿Cuál es el contexto de este artículo 163? A grandes rasgos, ¿de qué nos habla? De los derechos de la gente De aduanal. los derechos de la gente. Ok, bueno, entonces, brevemente, menciónenme uno de los que viene por ahí. Ejercer la patente. Ok. Entonces, bueno. Designar a 5 mandatarios. Ok. Bueno, si se fijan, está siendo muy claro ese artículo al mencionarnos cuáles son los derechos de la agente aduanal. Y la fracción segunda del artículo 163 que se derogó, a mí me gusta más decir desapareció, para ser más prácticos. Menciona que los agentes aduanales podían constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus servicios. Y también esta fracción segunda era muy clara al mencionarnos que la sociedad y los socios no tenían derecho alguno sobre la patente.
Entonces, pregunto, ¿por qué creen ustedes que desapareció esta fracción segunda del artículo 163? Porque estaba incurriendo con sus derechos de los agentes que participaban en agencias. No. ¿Alguien más? Porque menciona la parte de que no adquieren derechos sobre la patente. No. ¿Alguien más? ¿Ibas a comentar algo, Viri? Es que quería pedirle si podría volver a decirlo. La pregunta. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué creen ustedes que desapareció esta fracción segunda del artículo 163? Porque ahora ya también ya existen lo de las agencias aduanales, ¿no, profe? Exactamente, muy bien, Areli. Si se fijan, este artículo 163 nos decía algo muy claro. Tú, agente aduanal, tienes derecho a poder hacer una empresa. Constituir una sociedad es el darte la oportunidad de poder crear una empresa. Obviamente, si el giro tendría que ser a lo que te dedicas, ¿no? Y en este caso, pues sería ser la agencia aduanal como tal. Y ahí no, le estaba puntualizando. Esta empresa que tú vas a crear tiene que estar integrada por mexicanos y bueno, ahí nos está diciendo que los servicios que puedes prestar se entiende que son en cuestión de la parte del despacho aduanero y también nos está diciendo que, ojo, está bien, creas tu empresa, pero la empresa no tiene ningún derecho sobre tu patente. Entonces, ahí está siendo muy claro al mencionar que puede existir, pero no va a tener ninguna. ¿Por qué la cuestión de la patente? Porque recuerden que la patente es intransferible, una. Y dos, pregunto, ¿cuál sería una causal de extinción de una patente? Que un tercero haga uso de su patente. Ok, ¿y otra más grave? Extinción de la patente. ¿Algún fallo o algo que él haga que no deba Bueno, y se la pero quiten? otra más grave. Pues que el señor se muera, ¿no? En el momento en que el señor se muere, ¿qué pasa? Pues ya no existe él para poder realizar las funciones que hacía. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría con esta sociedad? Les pregunto. ¿Qué pasa con su empresa? Que él tiene, por esta fracción segunda, derecho a poder crear. Pues ya no existiría. Pues desaparece, ¿no? Exacto. Tengan en presente esta consecuencia de esa situación. Entonces, si estas empresas son propiedad de los agentes aduanales y de sus socios, la responsabilidad del despacho aduanero, ¿en quién recae? En el agente aduanal. Aquí en pantalla les estoy poniendo ese artículo 163, fracción segunda, que desapareció para que la tengan presente. Exactamente. Entonces, si la responsabilidad del despacho aduanero cae precisamente en la persona que tiene esa autorización para ejercer una patente, que es el agente aduanal. En la ley aduanera no se tenía una regulación como tal de las agencias aduanales. Si se fijan, antes de esta reforma que les estoy mencionando, solamente existía esta cuestión de esta fracción segunda, donde nos está diciendo
que puedo yo crear esta sociedad, pero en ningún momento me está diciendo cuáles son los requisitos o cuál va a ser el actuar de esta sociedad. Y caso curioso, en otras legislaciones de otros países, por ejemplo en Chile, en Colombia, sí está dentro de su legislación aduanera el mencionar cómo deben de funcionar las agencias aduanales, y nosotros no lo teníamos. Bueno, tampoco la ley aduanera establecía un límite de cuántos agentes aduanales pueden integrar esta sociedad a la cual ellos tenían derecho de crear. Si se fijan, la fracción segunda no nos dice, solamente nos dice que puede crearla, pero no nos puede decir si puede inclusive tener una sociedad con otro agente o con varios agentes para poder tener esta sociedad. Para la creación de las empresas, que son lo que conocemos como las agencias aduanales, estas sociedades mercantiles, porque eso fue lo que les dije al inicio de nuestra sesión, pues se podían registrar. Eso es una pregunta interesante. Ustedes ya vieron sociedades mercantiles. Es una pregunta que les hago como de conveniencia, si así lo queremos entender. ¿Qué tipo de sociedad mercantil le convendría tener a la agente aduanal? Ya las conocen, me imagino, saben cuáles son. ¿Qué tipo de sociedad le conviene a un agente aduanal tener? Y conviene, me refiero a la situación fiscal, a la situación en cuestión por generar esa sociedad en cuestión de requisitos. ¿Qué tipo de sociedad le convendría tener a un agente aduanal? Yo siento que es que son varias. Yo me iría por la sociedad. Bueno, Ajá. me iría por la sociedad. No te perdimos, Emanuel. ¿Por qué sociedad? Me iría por la sociedad cooperativa. Cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? ¿Cuáles son las características de una cooperativa? Porque bueno, la cooperativa, pues en cierta parte, pues coopera o bueno, tiende a ayudar a otro tipo de, pues, de sociedad. Entonces, Pero pues en de una ahí se cooperativa podrán hay que parar. recordar que dentro de los requisitos que tiene es que todo lo que gane esa sociedad se va a repartir entre sus socios de manera equitativa, me parece, ¿no? Y en cuestión fiscal, Sí. ¿eso cómo te repercute? Si la sociedad tiene utilidades, lo tiene que repartir esas utilidades dependiendo bueno, de cómo los socios tengan participación en la sociedad, ¿no? Sí, así es. Ok, alguien que tenga otro comentario sobre qué tipo de sociedad le convendría a la agente aduanal tener. Yo mis, Adelante. pues yo opino que la más ideal sería una sociedad anónima, ya que ¿Por bueno, qué? porque en el caso de alguna obligación o que se presenta algún, no sé, algún problema, se va a limitar a pagar por sus acciones cada uno. Y bueno, no se pone en riesgo lo que es su patrimonio como socio. Entonces yo siento que en ese caso. Ok, bien. ¿Alguien más con otra propuesta? Dios, hay muchas sociedades, ¿a poco nada más esas dos?
Areli, ¿tú no? Profesora, la de responsabilidad limitada. Ok, a ver, Perdón, Andrea. profe, es que me está sacando el internet cada rato. Ok, no te preocupes, Areli. Si alguno de ustedes tiene algún problema técnico y es más fácil escribir por el chat, también pueden utilizar el chat con toda la confianza. A ver, Andrea, ¿por qué una sociedad de responsabilidad limitada? Porque los dos están manejando en partes iguales, o sea, ninguno puede tener más responsabilidad que el otro. Correcto, ok, muy buen argumento. Bien, chicos. Pues sí, efectivamente. Bueno, Viridiana y Andrea mencionaron dos sociedades muy interesantes que de hecho son las figuras que utilizaban los agentes aduanales para crear precisamente las agencias aduanales bajo la situación de las sociedades mercantiles. Una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad anónima de capital variable, precisamente era de una situación de conveniencia, porque si se fijan, como lo acaba de mencionar Andrea, al estar de responsabilidad limitada, está bien puntual la cuestión a la que yo me limito para no tener problemas. Y en la parte fiscal, sobre todo, ¿no? Por la cuestión de las utilidades. Entonces, fíjense, era también plan con maña ahí. Las agencias aduanales como empresas están organizadas de forma diferente precisamente por la cuestión de la constitución, de las diferentes formas en cuestión de constitución a la que se pueden o la que podrían ellos tener para constituirse. Cada una de ellas cuenta con el número de personas acorde al volumen de sus operaciones y sus actividades. Hay grandes empresas y hay algunas que ni a 100 personas llegan, eso se los puedo decir. La gran mayoría ofrece los servicios propios, ¿a qué me refiero con servicios propios? A los que serían para la cuestión de la entrada y salida de la mercancía, todos los que conocemos y hemos visto a lo largo de los cursos en cuestión del despacho aduanero, pero también ofrecen servicios adicionales como la consultoría, como el freight forwarding, como la cuestión del transporte, por ejemplo. Ahí depende mucho de la parte, de qué tanta infraestructura ellos hayan podido crear como sociedad, ¿sale? Y bueno, los servicios que presta el agente aduanal, obviamente, ojo, no son pagados al agente aduanal. La factura sale a nombre de esta sociedad que se llama agencia aduanal. Bien. Les pregunté yo también que cuando, una de las causales de que esta sociedad se terminara era precisamente pues la extinción de la patente y pues bueno, otra causal que se nos estaba olvidando mencionar era cuando el agente aduanal queda invalidado, es decir, que por alguna situación en sus facultades no pueda ejercer sus funciones. Entonces, pues de alguna manera estamos hablando de que ahí existe la situación de tener que disolverle una sociedad. ¿Por qué? Porque la figura, que en este caso es el agente aduanal, al ya no tener la capacidad para poder realizar sus funciones, pues tenemos que, pues tendría de alguna manera que esta empresa desaparecer. ¿Qué pasaría si esta empresa tiene que desaparecer? ¿Qué pasa con todo lo que estamos mencionando sobre las personas que están trabajando ahí? ¿Qué pasaría? Probablemente Pues, se queden sin trabajo. Ok. Exacto. Ajá. pues sí, aparte de que se quedan sin trabajo, pero no sé, a lo mejor y pueden buscar unirse a otra sociedad. ¿No se puede?
de entrada es lo que pensaríamos que podríamos llegar a hacer, ¿no? Pero si nos están diciendo que y ya se están dando cuenta la laguna que tenemos desde el principio, la fracción segunda del artículo 163 nunca nos mencionó que podía esta agencia aduanal tener varios agentes aduanales para apoyar. Una, dos, tampoco nos está hablando de qué pasa si la agente aduanal queda inhabilitado en sus funciones o se extingue esta parte de la patente y por lo tanto esta sociedad debe de terminar, disolverse, porque ya no tiene razón de seguir funcionando. Y de hecho lo que aquí tendría que suceder es lo que les mencionaba, la disolución de la empresa llamada agencia aduanal, y se tendría que hacer de acuerdo a la ley mercantil y a la ley civil, o inclusive en una cuestión penal, porque si, por ejemplo, el agente aduanal cometiera un delito grave, en el caso de contrabando, por ejemplo, ahí estaríamos, obviamente se tendría que quitar la patente y pues ya la sociedad ya no tendría razón de seguir, ¿no? Entonces, sí se fijan, sí, Andrea. Ay, sí, por favor. Yo tengo una duda. Eso es lo que estaba comentando ahorita. O sea, en caso de que el agente esté siendo investigado por algún fraude o alguna anomalía, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿hay un tiempo determinado para que se tenga que disolver la sociedad? ¿O inmediatamente que se está... en el momento en que se está viendo que a lo mejor hizo un fraude o algo así, inmediatamente se disuelve? Ok, bien. Sí, Viri, ahorita contesto tu pregunta, Andrea. Igual yo tenía esa duda, Miss, porque bueno, ahorita que estaba mencionando sobre qué pasaría si el agente aduanal sufriera algún daño en su persona o si fuera sancionado o en caso de ser cancelado o extinguido su patente, ¿qué pasaría? Yo había leído los artículos que usted nos había mencionado y mencionaba el aspecto de que en caso de que en una agencia aduanal alguno de sus agentes tuviera esta parte de suspensión o extinción de la patente, solo se aplicaba a él y no a los demás. Entonces, esa era mi duda, si en una agencia aduanal, ¿cuántos agentes aduanales hay o cómo está organizada o quién es el que es, por decirlo así, el jefe? No sé Ya, si cómo sería. correcto. Bien. Primero quiero ver si hasta aquí con todo lo que he mencionado estamos hechos bolas o vamos entendiendo la parte que estamos aterrizando ahorita, porque lo que acaba de decir Viridiana era al punto al que quería yo llegar, pero primero quiero ver si hasta aquí está comprendido lo que hemos platicado. Es decir, que en primera instancia no existía un reconocimiento de la empresa a la que tenía derecho a ser el agente aduanal. Y reconocimiento me refiero a que en la ley aduanera no se le estaba mencionando cuáles son los requisitos que tú tienes para poder hacer esta empresa, cómo va a funcionar esta empresa, etcétera. Simplemente le mencionaba a la agente aduanal que tiene derecho a crear una empresa que se dedique a las, ahí como dicen, ¿no? A las, a la prestación de sus servicios. Punto y se acabó. Pero, ¿están de acuerdo a que aquí no nos mencionaba, ok, va a crear esta empresa, pero si tú sabes que tienes ciertos lineamientos que si tú no sigues, infringes, puedes te pueden llegar a quitar tu, vamos a decir, permiso, tu patente y por lo tanto ya no puedes actuar, pues ¿qué va a pasar con la empresa que estás, que tú estás generando, que está, ojo, está generando empleos, está generando ingresos, está generando muchas formas de trabajar?
Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso que tú creaste si tú infringes la ley y te quitan la patente o te mueres? Porque nadie en esta vida tiene la comprada cuánto tiempo vas a vivir, o tampoco que te pueda pasar un accidente que quedes inhabilitado para en tus facultades, ¿no? Entonces, estas situaciones se las cuestionaron nuestros legisladores, partiendo de esa situación, porque había muchas patentes en donde sucedía eso, se moría la agente aduanal y bueno, ¿qué pasaba con la sociedad que creaba él? El mandatario no se puede quedar como el encargado de la sociedad, ¿sale? Tampoco, por ejemplo, pudiéramos hablar de una persona, por ejemplo, otro que pudiéramos decir, bueno, este se queda encargado del despacho, o por ejemplo, en el caso de si fuera una sociedad, el que tuviera el segundo en mayoría en la sociedad se pudiera quedar a cargo. No existía esa situación de poderlo reglamentar. Entonces, precisamente les mencionaba que en la reforma que existió en el 2018 se buscó hablar precisamente de esto, de qué iba a pasar con esta infraestructura que los agentes aduanales estaban trabajando. Y bueno, para contestar a la pregunta de Andrea, recuerden que nosotros en nuestra legislación mexicana somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, en caso de que, por ejemplo, si el agente aduanal hubiera cometido algún acto de los que marca la ley aduanera en materia de, por ejemplo, ¿qué les gusta? Evasión de impuestos, por ejemplo. En el momento en que él va a estar sujeto a una investigación, y de hecho la ley le marca que mientras él está sujeto a investigación, pues se va a suspender el uso de la patente. Entonces, hasta que él no demuestre que está, que es inocente, pues su patente va a quedar como en stand-by. Por lo tanto, todos los clientes que estén trabajando con él, pues no van a poder hacerlo y van a tener que buscar otra alternativa. Ni siquiera con el mandatario van a poder funcionar. Y bueno, y si se muere o el quedara así, por ejemplo, que hizo lavado de dinero, contrabando o algo así, que ya son delitos muy graves, y lo demuestran y le quitan la patente, pues obviamente se la quitan y ya no funciona la agencia aduanal. Pero eso es hasta que se lo demuestren. Y bueno, ahí estaríamos viendo las causales de cancelación. Pero lo que yo mencionaba de lo que de alguna manera detonó esta modificación en la ley aduanera en el 2018 fue la parte de que los legisladores se preocuparon por la pérdida de los empleos que existirían si por los causales de extinción que marca el artículo 166 de la ley aduanera, que son más que nada que, bueno, para empezar, el inciso B nos menciona que deje de ejercer la patente por más de un año. Pues eso está como que muy difícil, a menos de que, por ejemplo, tuviera una enfermedad muy grave que le impidiera y por esa situación él decidiera suspender sus funciones. Y la otra que yo les decía era la de que se muera o por inhabilidad en cuanto a de sus facultades, ¿no? Entonces, en esas situaciones, por eso los legisladores se vieron en la necesidad de buscar una alternativa para poder salvaguardar estos empleos, porque eso era lo que preocupaba en primera instancia. Y en segundo, porque no podían quitar de la ley el que la patente se pudiera transmitir o heredar a una persona. Eso era también algo muy importante. Entonces, el objetivo que se tuvo con esta reforma y con el surgimiento de estos artículos del 167 al 167N fue tener una continuidad en la inversión ante la ausencia del agente aduanal por
muerte o incapacidad. Eso es la causal por la que tenemos esta situación. Y bueno, lo que hablábamos de lo que si se muere, pues se tiene que acabar la empresa. Y si se acaba la empresa, pues estas personas se quedan sin puestos. Y todo lo que conlleva, no solamente el que se queden sin empleo, vean más allá de esto. Si hay algún litigio, si hay las operaciones siguen funcionando, por ejemplo, si hay alguna cuestión de despacho, pues tiene que seguir funcionando. Entonces, ahí hay que resolver esa laguna que había en las leyes. Entonces, este nuevo esquema surgió el 25 de junio del 2018 y para la ley aduanera, la agencia aduanal se convirtió en una persona moral que es autorizada por el SAT para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes previstos en la ley. ¿Les suena familiar esta definición? ¿No? Dios, pues es la definición de un agente aduanal, ¿no? Artículo 165. Sí, excepto porque aquí solamente especifica que es una persona moral y en el otro especifica que es una persona física. Exacto. Mucho ojo, chicos. Y les dije que leyeran. Ahora, bajo este esquema de la agencia aduanal, se estipula en la ley aduanera que se debe de constituir como sociedades civiles. Y si se fijan, me voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Se pueden constituir como sociedades integradas por mexicanos. No nos está diciendo qué tipo de sociedad podían crear. Ahora la ley lo marca. Sociedades civiles. Y bueno, pregunto, ¿cuáles son las características de una sociedad civil? ¿No? Dios. ¿Cuántos accionistas puede tener? ¿Quiénes, cuáles son sus características en cuanto a, por ejemplo, los impuestos? ¿No? Y otro punto que también es equiparable con los requisitos que tiene que seguir como agente aduanal. Las sociedades civiles, bueno, los agentes aduanales, aquí está la comparativa. Agente aduanal es una persona física, la agencia aduanal es una persona moral. Es mexicano, aquí me equivoqué. Era cláusula de exclusión de extranjeros. Y acá, bueno, obviamente deben de ser mexicanos los socios, ¿no? Aquí nos dice que para ser agente aduanal te debes de encontrar al corriente de tus obligaciones fiscales y como agencia igual. Entonces, si se fijan, prácticamente clonaron algunas de las características y lineamientos que la agente aduanal debe de seguir y los pasaron a lo que es la constitución de una agencia aduanal, de una empresa. Los adecuaron para también que funcionaran para el caso de una empresa. ¿Me recuerdas tu pregunta, Viri, con respecto a lo de la agencia aduanal? Sí, claro. Bueno, es que usted estaba mencionando en esta primera parte, para poder entender cómo es que se había formado la parte de las agencias aduanales, mencionaba que, por decirlo así, se necesitaba de un agente aduanal que contara con la patente para que pudiera formarse lo que es la sociedad. Pero en los artículos que usted nos había dado a revisar, yo había revisado que decía una parte en la que
si uno de sus agentes aduanales era sujeto a una suspensión, extinción o cancelación de su patente, no aplicaba para los demás que no estaban sujetos al mismo. Entonces, era Exacto. mi duda, que ¿cuántos agentes entonces integraba una agencia aduanal y cómo estaba estructurada? Pues mínimo solo debe de tener uno, máximo no hay un máximo. Y segundo lugar, si se fijan también dentro de lo que marcaba esos artículos, nos menciona que el agente se puede, o sea, se acaba, bueno, esto de que mencionamos de la incapacidad o muerte del agente aduanal, o inclusive que él decida ya no seguir trabajando, la patente se puede pasar a uno de los mandatarios o a alguno de los socios de la agencia aduanal. ¿Sí o no? Sí, mis. Exacto. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Qué significa ese cambio? Primero sigue el lineamiento de lo que estamos hablando, la cuestión de tener una continuidad de la inversión. Y en segundo caso, aquí es esto, que de alguna manera, por ejemplo, los agentes aduanales un mandatario, por ejemplo, podría aspirar a quedarse con la patente de su jefe. Si éste ya decide, pues que se va a retirar porque ya está viejito y ya no quiere trabajar, o pues, o en una cuestión, ya vemos, catastrófica, se llega a morir el señor y este señor por sus propios méritos, porque ahí también la ley es clara al mencionar que que tiene que demostrar que su trabajo está siendo importante para que sea merecedora quedarse con la patente. Entonces ahí está la cuestión. ¿Alguna pregunta con los artículos que leyeron? Sé que son muchos, pero también tienen cosas muy interesantes estos artículos porque es lo que les digo, fue el cambio radical que hubo. No había el reconocimiento de la empresa, ahora lo hay y se hicieron muchas adecuaciones. De hecho, para que una agencia aduanal funcione, tiene que demostrar que tiene, me parece, $500,000 en cuestión de infraestructura para poder funcionar. O sea, no puede no tener esa cantidad para decir que va a funcionar bajo la figura de la agencia aduanal. ¿Qué otra situación también era la ley? Otro punto importante. Bueno, por eso les decía la cuestión de la sociedad civil, porque acuérdense que cuando tú constituyes una sociedad, estipulas bajo, cómo se están, de alguna manera, cómo estás generando esta sociedad. Si es estás, por ejemplo, tienes un bien inmueble, ¿cuál es el valor de este inmueble? ¿Cómo es la aportación que cada uno de los socios está generando para poder crear esta sociedad? Y bueno, por eso les decía que si había dentro de la sociedad civil, había los requisitos para esta situación. Otra cuestión que también es, ahí les están pidiendo que deben de contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa. Pues está de sobra decir que las agencias aduanales deben de tener estas situaciones para poder trabajar. Y tan bueno, esto de que contar con el equipo de cómputo, pues ya es una cuestión muy, hasta se me hace absurda, pero bueno, la ley lo está marcando. Y bueno, porque de alguna manera deben de poder tener la capacidad para poder realizar las funciones. ¿Qué otra cuestión hablaba también estos artículos? ¿Alguno que se me esté pasando que les haya llamado la atención cuando los leyeron? Yo, mis. Adelante, Viri.
Bueno, en el artículo 167L mencionaba Ajá, que aquellos agentes aduanales que pertenecían ya a una agencia ya no podrían pertenecer a otra. Entonces, eso me exactamente. llamó la atención. Bueno, yo te pregunto, ¿estás de acuerdo que, bueno, como empresa, tú tienes un interés sobre? Entonces, imagínate, es como si, de alguna manera, en las empresas que estamos buscando, preservar a lo mejor algún tipo de, bueno, debe de existir esa parte de la cuestión de, ¿cómo sería? De, tú puedes llegar a tener un interés sobre la empresa en cuestión de que, por ejemplo, esté funcionando bueno, que veas que es exitosa y a lo mejor, vamos, pensemos, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente las farmacéuticas. Imagínense la que logre conseguir lo de la vacuna del coronavirus. Va a ser un boom mundial y el preservar ese secreto de cómo lo hicieron, pues va a estar como que complicado revelar la fórmula. Lo mismo en las empresas, ¿no? Y yo no podría estar, bueno, hoy trabajo o el turno de la mañana lo trabajo en esta agencia y el turno de la tarde lo trabajo en la otra. No, o sea, ¿cuál es el objetivo también? Se supone que si tú vas a hacer una sociedad con otro agente aduanal para tener la agencia, el objetivo también es que pues se unan los clientes, pero también no vas a estar revelando a lo mejor algún secreto, alguna cuestión de que exista por ejemplo, un problema que no hayan podido resolver como agencia con algún cliente. Imagínense que se vaya como chisme con otros clientes. ¿Qué van a pensar? Entonces, ese tipo de situaciones también las tienen que guardar, ¿no? O sea, y sobre todo porque también no van a estar jugando. Hay intereses de por medio, sobre todo en la creación de la sociedad. Recuerden que cuando creas una empresa, pues también estipulas, ¿no? Con cuánto te queda, bueno, con cuánto estás entrando en cuestión de aportación y si se disuelve, cómo vas a salir de esa empresa. O sea, de alguna manera eso también por ese lado va. ¿Alguna otra pregunta con otro de los artículos? Ahora también este artículo que menciona Viridiana es muy puntual al decir, yo no me puedo, por ejemplo, si cancelaran una agencia danal, era lo que decía, no puedo integrar una nueva agencia aduanal si yo estuve en una en donde se canceló la patente. Ahí tengo que revisar, se tendría que revisar cuál fue el caso, porque también si yo fui socio, pues tengo que revisar por qué se canceló, si se canceló porque se murió el señor, se canceló porque hubo algún tipo de delito, por qué fue la causal de cancelación para ver por qué ya no puedo integrarme a una nueva agencia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No puedo creer que no haya Sí, preguntas. yo. Adelante. Había encontrado una parte en el artículo 167 que no le entendí muy bien del todo. Y Ujú. bueno, dice, por ningún motivo la autoridad aduanera podría iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo cuando los hechos que constituyan alguna de las cláusulas de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer la patente haya ocurrido con más de 5 años de antigüedad. Entonces me quedo sobre esa parte de los 5 años de antigüedad, no le entendí muy bien a qué se refería. Es más que nada, artículo 167, ¿cuál?
El 167 normal, el primero. El primerito, sí. En el tercer párrafo. Ajá. Bueno, no, Sí, para que segundo, lo pero vea en la yo. mitad. Ajá, sí. En el segundo, pero está como que a la mitad. Acuérdense que cuando habla de las causales de suspensión, cancelación o extinción de la patente. Ujú. Bueno, ahí nos están hablando de ya. Primero, tenemos que tener muy claros cuáles son las causales de suspensión, cancelación o extinción de una patente. Segundo, hay que revisar en cuál de unas fueron las que, cuál fueron las que haya cometido el agente aduanal. Entonces, y acá nos está diciendo la ley que de alguna manera la autoridad debe de dar conocimiento a el agente aduanal de de algún, por ejemplo, de alguna situación en la que el agente aduanal por estar en esas situaciones de que está esperando a que le suspendan, lo extingan o cancelen. Entonces, pensemos, por ejemplo, voy a decir una barbaridad. Resulta ser que el agente aduanal está esperando, cometió a lo mejor, o está esperando que le resuelvan si va a ser suspendido. Pero en ese inter, uno de sus clientes tiene un caso de omisión de contribución, que no pagó una fuerte cantidad de impuestos. Entonces, ahí nos está diciendo que en ese inter, bueno, este acto no se le pudo haber notificado al agente aduanal porque él estaba en ese proceso de esperar a que le informaran qué iba a pasar con su situación. ¿Me explico? Entonces, aquí nos está diciendo que por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los antes señalados cuando los hechos constituyen alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer la patente que haya ocurrido con más de 5 años de antigüedad. Es decir, hoy me están informando que estoy suspendido, pero los actos el acto que acabo de mencionar que le sucedió a este importador pasó hace 5 años atrás, o sea, hoy estamos en 2020, en el 2015. A eso se refiere, Bill. A menos que, por ejemplo, y acá nos está hablando que, que este acto también de infringir la ley sea también de alguna manera directamente realizado por el propio agente aduanal, que por esta situación que realizó el agente aduanal, o esta falta que cometió, tenga alguna relación con lo que hizo en este caso, por ejemplo, el importador, que por culpa del agente aduanal, el importador no haya pagado los impuestos. Y aquí nos está diciendo, es en esa situación. ¿Sí me entendí o no? Entonces, por lo que entiendo, digamos que si el agente aduanal es sujeto a una suspensión debido a una mala realización de las contribuciones, pero Puede ser. en este caso pasó ya un periodo más de 5 años, ya no se le puede hacer uso de
Exacto, ser ya no acusado. se le podría volver a decir que cometió la misma situación siempre y cuando se le demuestre que sí lo hizo. Porque ahí está siendo muy claro al decir que cuando a menos que la conducta infractora del agente aduanal se prolongue en el tiempo, o sea, significa que sigue incurriendo en el mismo acto, que lo sigue cometiendo otra vez, o sea, ya te acusamos de esto y otra vez estás volviendo a hacer el mismo acto. Es como cuando con su mamá les dice, oye, ya te dije que no hicieras esto y ahí vas y lo vuelves a hacer, pues igual acá, es la misma situación. Se supone que no te debería de volver a acusar en un periodo de tiempo. En ese sentido es. ¿Alguna pregunta? Sí, mis yo. No, ya no. Ajá. Perdóneme. Yo una más, mis. Solamente es como para otra duda que tenía. Por ejemplo, en Sí. el caso de las agencias aduanales, supongamos que uno de sus agentes aduanales está siendo acusado por, bueno, no acusado, sino como que está sujeto a una suspensión o extinción. En ese caso, bueno, ¿qué pasa con ellos? Porque había leído una parte que decía como que de cierto modo dejaba de ser parte de la agencia o que la responsabilidad ya nos hacía por total uso de la agencia. Entonces, en esos casos, ¿cómo procede? A ver, tú eres agente aduanal, yo soy agente aduanal y Areli es agente aduanal. A mí me están suspendiendo porque estoy cometiendo el delito de ay, ¿cuál les gusta? ¿Por cuál me quieren meter al bote? A ver, díganme. Es un momento de acusarme de algo feo. A ver. ¿Por tráfico? Órale. Entonces, resulta que estamos en una sociedad. ¿Qué pasa cuando uno de sus socios está siendo investigado? ¿La sociedad deja de funcionar? No, Entonces, ¿qué pasa? pues a ese agente aduanal lo privarían de sus funciones. Exacto. Y por lo tanto, los demás siguen trabajando. Todo, de alguna manera, si lo quieren ver, es como si repartiéramos en la fiesta un pastel y les digo, ¿saben qué? En yo lo babié porque metí mi dedo y guácatelas, ¿no? Pues este pedazo donde yo metí mi dedo no lo vas a agarrar, lo quitamos del pastel. Lo demás lo podemos repartir entre los demás. ¿Qué significa? Si tenemos 2 patentes que están funcionando, pues la agencia va a trabajar con esas 2 patentes en lo que se soluciona mi caso. Cosa que no podía haber pasado si solamente tuviéramos una patente. ¿Por qué? Porque estamos suspendidos. Por lo tanto, ¿qué genera una suspensión? No puedes validar pedimentos. Si existe una cuestión de no pueden todo lo que se hace, no puede trabajar en BUSEM, no puede trabajar, etcétera, 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 etcétera. Imagínense todo el caos. ¿Qué pasa con esta nueva forma de trabajo? Ok, el señor está suspendido, la señora en este caso. Pero los demás pueden funcionar. Y bueno, en lo que se soluciona el chisme de esta señora, pues nuestra agencia sigue con su prestigio, nuestra agencia puede ofrecerle el servicio a los clientes, inclusive a los clientes que la señora haya traído, ¿no?
Esto es lo interesante. Preguntas. No puedo creer que no haya preguntas. Yo mis otra. Adelante. Bueno, se me olvida. Bueno, tenía dos, voy a decir la otra. Digamos, en una agencia aduanal, ¿el dueño tiene que ser a fuerza un agente aduanal o puede ser otra persona? Híjole. Depende. Para empezar, para poder contestar tu pregunta, vámonos al artículo 167D, por favor. D de dedo. Ya mis. Ok. La primera fracción nos dice que la sociedad civil debe de conformar con las leyes, debiendo acreditar que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea permanentemente superior a 500,000 pesos. Mi pregunta ¿es fácil como sociedad tener esa cantidad de dinero de manera constante? Le pregunto a mi contadora oficial, Mariana Villegas. Sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Es que... Es fácil demostrar como empresa que puedes tener de manera permanente en una contabilidad $500,000 de pesos. No. ¿Cómo le hago para demostrar eso? Bueno, primero no puedes porque si no me equivoco hay como una cierta cantidad limitada y aparte el SAT ya es como que todo lo que si tienes como cierta cantidad de dinero te investiga y si no me equivoco lo puedes demostrar como facturando. Ok. Facturando todo lo que vas como haciendo, lo que vas adquiriendo. Exacto. Y pidiendo facturas si llegas a comprar algo. Ok. Bien. Gracias, Mariana. Entonces, de entrada, para empezar, ¿cuál es la cantidad mínima para constituir una sociedad civil? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es qué, perdón? La cantidad mínima para constituir una sociedad civil. Esa sí no me la sé. Porque se acuerdan que cuando nosotros constituimos sociedades, nos dicen, ¿no? Que tenemos una cantidad mínima para poder constituir la sociedad. Entonces, bueno, contestando a la pregunta de Viridiana, aquí yo te diría que de entrada, para poder tener esta sociedad, pues necesitas dinero. Y difícilmente un agente aduanal va a poder, a menos que se haga para empezar, es como en todas las empresas. Cuando te das a conocer, de entrada no tienes ese capital. Una. Y dos, para poder lograr este capital, ¿qué necesitas? Que tú te des a conocer en tu trabajo, que seas bueno, que te vayan recomendando. Y conforme vas recomendándote y vas teniendo más y más clientes, pues obviamente tus utilidades se van viendo reflejadas en el activo fijo que puedas tú tener. Entonces, aquí la pregunta sería, yo considero que en primera entrada
el agente aduanal por sí solito no podría hacerlo en un inicio. Ya posteriormente, yo creo que sí él podría generar su propia empresa, pero de entrada por él mismo solo, no. Siento que sí va con una sociedad, con unos socios que le permitan, ya sea que renten un edificio, que después lo compren, o que a lo mejor, ¿sí me explico? Que den la aportación del capital para poder generar la sociedad. Y aquí, bueno, el lograr esta parte del tener el activo fijo, ¿cuál es? Denme ejemplos de activo fijo. ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? Ejemplos de activo fijo. Puede ser el mobiliario. ¿Qué más? Puede ser equipo de cómputo. Exacto. Entonces, imagínense. Aquí hay que estar checando constantemente para poder lograr este objetivo de tener esta cantidad de dinero. Entonces, de entrada yo te diría que solo no va y que igual en el futuro sí lo logre. Aquí depende mucho de que también haga su chamba, que también lo recomienden para que genere todo este historial de clientes que le permita poder tener esta cantidad que la ley le está pidiendo para tener una sociedad con este monto de dinero. Y no estoy diciendo que no lo puedan lograr, por supuesto que lo logran. Porque tan solo, por ejemplo, nosotros llegamos a pagar el $500,000 de pesos de impuestos. Entonces, díganme ustedes si en una operación de comercio exterior, si te cobran entre el 4 y un 3 y 4% del valor en aduana de la mercancía, de su facturación, no te van a dar con unos impuestos de $500,000 de pesos para tener ingresos como agencia aduanal. ¿Sale? ¿Alguien más con otra pregunta? Yo de Miri. nuevo. Ajá. Bueno, usted habló de que un agente aduanal sí puede llegar a formar lo que es una agencia aduanal, pero yo me refería a que, digamos que dentro de los socios que integren lo que es una agencia aduanal, digamos que uno de ellos no es agente aduanal, entonces ¿sí es posible eso? Claro, porque es una sociedad. Ok, esa era mi duda. Y tenía Sí. otra, nada Ajá. más para confirmar. Yo había leído en una parte de los artículos del 167 que decía que el agente aduanal que sufriera por una suspensión, suspensión, cancelación de su patente, no podría realizar lo que eran sus operaciones, pero mencionaba esa parte de que solo podía realizar aquellas que estaban en proceso. Entonces, ¿esto sí o no? O ya de plano se cancelan sus operaciones. En proceso, ahí también la ley se refiere a que, por ejemplo, pensemos ahorita. Hoy me avisan que me van a suspender. ¿Estás de acuerdo que las operaciones que estamos haciendo ahorita, en este mismo momento, no las puedo suspender? No puedo suspender un despacho aduanero. Tendríamos que realizarlas y a lo mejor las de ahí la ley es muy puntual al decirnos en qué momento entraría en efecto la suspensión. De entrada, inmediatamente la suspensión no puede ser. Porque de hecho mencionaba que me parece que si no eran 10, eran 15 días, y entonces Exacto. era la Sí, confirmación. porque imagínate, es como si cuando nos dicen que nos van a quitar el agua, porque están haciendo un arreglo.
Normalmente nos dan hasta 24 horas para que nos puedan quitar el agua, ¿no? El servicio de agua. Acá igual. Imagínate lo que sucedería si te suspende una patente, todas las operaciones que dejan de suceder. Y bueno, no estoy hablando de, por ejemplo, de clientes importantes de peso. O sea, estoy hablando de varios clientes, ¿no? O sea, de varias situaciones que pueden suceder. Entonces, de alguna manera también ahí te doy chance para que tus casos que sean, o sea, que los que tengas, pues sí, asuntos importantes, pues vayas viendo cómo lo resuelves para que no se queden atorados en el caso de las operaciones. Y aquí también es otra ventaja, porque fíjate, si estoy asociado con otros agentes, pues les paso la chamba a ellos. Y bueno, ahí también es otra cuestión importante. En lo que se resuelve mi caso, la agencia sigue funcionando. Los clientes siguen, bueno, se les sigue dando la atención a los clientes en cuanto a sus operaciones. Esa es una gran ventaja con esta figura. Las cosas siguen funcionando a pesar de, pero aquí lo importante es que existan por lo menos, yo diría mínimo 2 agentes aduanales para que si suspenden a uno, el otro sigue funcionando y la agencia sigue funcionando. ¿Sale? ¿Ibas a preguntar algo, Emanuel? No, Miss. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? Dios, no entiendo por qué tan callados. Este tema estaba bien interesante, mucho de qué hablar con todas las modificaciones que generó esto, porque pues son positivas y negativas a la vez. O sea, abre una ventana de oportunidad, porque pues si alguno de ustedes llegara a trabajar en una agencia, bueno, por sus méritos, llegar a ser mandatario y se muere su jefe o ya no quiere trabajar y algo, y ustedes por su esfuerzo, por su trabajo, y pues porque la sociedad de la agencia les permite, pues se podrían quedar con la patente de su jefe. Y esto antes ni siquiera podíamos vislumbrar que pudiera suceder. Y es una cuestión importante, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas ya para finalizar el día de hoy con este tema, en pantalla ustedes tienen lo que sería la primera entrega para el proyecto, que la voy a considerar como dentro de los, bueno, ahora sí que como tarea, porque no está, bueno, en los lineamientos de trabajo no está, pero sería de las tareas que tendrían ustedes que entregar. Aquí les estoy poniendo que primero necesito saber el procedimiento para la elaboración de mi producto. Es decir, si yo estoy haciendo velas aromáticas, pues quisiera yo saber cuáles son, cómo hago mi vela, cuáles son los materiales que utilizo, si pueden ser más precisos en decirme, pues tanto de parafina, tanto de cordón, tanto de esencia, etcétera, pues estaría muy bien. La segunda situación es que investiguen 3 agentes aduanales, agencias aduanales, pues bueno, aquí ya puse ya me entenderán por qué puse agencias, con los que ustedes podrían realizar el despacho aduanal de su producto. Pero para esto les estoy pidiendo un cuadro comparativo. Primero, quiero saber en qué aduanas trabajan las agencias o el agente aduanal que ustedes hayan elegido. Segundo, ¿cuáles son los servicios adicionales ofrecidos? Y tercero, hay agencias aduanales que se especializan en productos. De hecho, de entrada, cuando ustedes las investiguen, van a ver que algunas te dicen,
somos expertos en la industria farmacéutica, nos especializamos en productos químicos, etcétera. Entonces, revisen si se especializan en algunos, bueno, en los productos en los que ustedes están trabajando para este proyecto. Y me van a entregar este trabajito el 30 de septiembre, o sea, el día de su examen. ¿Qué significa esto? Que tienen como hora límite las 2 de la tarde del 30 de septiembre para que en mi correo aparezca este trabajito. Si no está a esa hora, en automático, a las 2:01 ya no lo acepto. Y pues esta tarea no la tienen como entregada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo mis, Sí. pero no es sobre el proyecto, es sobre el tema que vimos hoy. Sí. Tenía como que otra duda. Sí. Digamos que en el caso de que un agente aduanal sea sujeto a un procedimiento de una suspensión o cancelación de su patente y supongo que entre en juicio. Entonces, ¿cuál sería como que, en el caso de que se compruebe de que sí es culpable, como, ¿cuál es la sanción que le ponen o la máxima sanción que él podría sufrir? Depende del delito. Aquí tendríamos que revisar si es delito, sí, qué delito. Si es contrabando, se va a la cárcel. Aquí depende mucho del delito. Tenemos que revisar qué tipo de delito cometió. Hay diferentes penas. No soy experta en materia de leyes penales, pero sí, bueno, de entrada contrabando sé que te vas al bote. Pero para las cuestiones fiscales, aquí depende, puedes meter algún recurso en donde pagues algún tipo de multa, en el donde te piden una fianza, ahí depende mucho de qué tipo de delito está cometiendo, para ver cuál es el medio de defensa que puede aplicar para poder resarcir el daño que haya ocasionado. Así es. Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a las indicaciones que acabo de mencionar el día de hoy? Se entrega en Word, ¿verdad? Sí, mándenmelo en Word, ya saben, el formato bien bonito. Y me lo mandan a mi correo el 30 de septiembre en el horario de hasta máximo 2 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, ¿es el mismo producto que nos había dado a elegir? Exacto, van a seguir trabajando con su producto, nada más que les recuerdo, tienen que ser más específicos. Si me dije, aquí, perdón, es como si yo les dijera, velas, ajá, hay velas aromáticas, hay velas, para, ¿cómo se llama? Las blancas normales, hay velas que son, de gel, pero ¿sí me explico? Tengo que decir velas con esencia de fresa, por ejemplo. Ya estoy siendo más específica sobre el producto, porque también cuando hagamos la parte de la clasificación arancelaria, se van a dar de topes con decirme vehículos o motocicletas. Ajá, ¿y cuál? Entonces, muy abusados, específicos en qué producto es. Si agarran y me ponen mayonesa McCormick, ok, pero ya me están diciendo la mayonesa, o ya me están diciendo, por ejemplo, ¿qué otro producto se me ocurre ahorita? Lápiz del número 2.
Y ya están siendo específicos en el tipo de producto que van a trabajar. ¿Sí? ¿Alguien más con otra pregunta? Bueno, ahí también ya me faltó poner, ahí ya quiero ver, por ejemplo, lo que muchos ya me pusieron, el nombre de su producto, el nombre de su empresa. Algunos hicieron unos slogans bien bonitos y también, bueno, la imagen de su empresa. Eso también ya lo pueden agregar a esta parte de la primera entrega del proyecto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, bueno, pues hasta aquí sería el examen que haríamos precisamente el próximo 30 de septiembre. El día lunes vamos a iniciar nueva unidad, entonces muy abusados con eso. Y bueno, el 30, el día... hoy es miércoles. El viernes les mando los lineamientos para la evaluación, que es el 30, para que todos estemos en el mismo canal y no se nos vaya a pasar algo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe, gracias. Gracias a ti, Arely. Bueno, entonces los veo el próximo lunes. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, profa. Adiós.